Hola a todos y todas, bienvenidos a la unidad número 3 de este curso de electrocardiografía básica de Cardiotec. En esta unidad revisaremos las ondas, segmentos e intervalos. Aprovecho de comentarles que para esta unidad existe una tarea que estará puesta en la plataforma en un vínculo que aparece con el nombre de tarea y deberán revisar dos trazados electrocardiográficos identificando sus principales ondas, segmentos e intervalos y comenzar a medir algunos de estos valores solo como pasos previos para la siguiente unidad. Los contenidos para esta unidad son la revisión de las ondas en general para después ir en detalle revisando la onda P normal, la onda P anómala y la onda P ectópica o prima, el complejo QRS normal y el complejo anómalo, la onda T normal y la onda T anómala, el intervalo PR normal y el PR anómalo, que es un intervalo QT, un intervalo RR, que es el segmento TP, el segmento ST normal y finalizaremos revisando de manera muy general el segmento ST anómalo. Como revisamos en la unidad anterior, la energía del impulso eléctrico generado en el nodo sinusal habitualmente es capturado por los electrodos de extremidades y precordiales, se amplifica y se visualiza gracias al osciloscopio en la máquina de electrocardiografía y crea un registro en el papel donde aparecen estas deflexiones u ondas, aparecen segmentos que son zonas entre las ondas y aparecen intervalos que son para análisis, uniones de ondas y segmentos. Y casi siempre regresa a una línea plana o casi plana llamada basal o isoeléctrica. Así que en esta unidad analizaremos en más detalles estos componentes, estas ondas, segmentos e intervalos, enfocándonos en los principales, ya que cada uno tiene características relevantes que debemos conocer, como la duración, la altura, la forma, entre otros. Onda P. La onda P representa la despolarización de las aurículas derecha e izquierda. Existen tres tipos de onda P: la onda P sinusal normal, la onda P sinusal anómala y la onda P ectópica. Comencemos revisando la onda P sinusal normal. El origen de esta onda está ubicada en el nodo sinoauricular y por eso también esta onda se puede conocer como onda P sinusal. Respecto a la fisiología y la anatomía, corresponde a la despolarización normal de las aurículas. Esta onda comienza el estímulo cerca del nodo sinoauricular y progresa de derecha a izquierda en el corazón y en dirección hacia abajo. El inicio de esta onda es la primera desviación gradual de la línea basal y el punto donde la onda nuevamente se aplana a la línea basal corresponde al final de la onda. La primera parte, como aparece en la imagen de la izquierda, corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte, o el lado derecha de la onda, corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. La dirección en general es positiva y ascendente en la derivación 2. Tiene una duración de 0,08 segundos a 0,1 segundo. Esto quiere decir que comienza de los dos cuadraditos pequeños, porque cada uno es de 0,04. Tiene una amplitud o una altura de 0,5 a 2,5 milímetros y lo mismo expresado en milivolt, de 0,05 milivolt o 0,25 milivolt. Y en general la forma es plana y parcialmente redondeada. La secuencia, cada vez que aparezca este concepto, aparecerá en qué parte del trazado electrocardiográfico aparece y es importante saber que las ondas P normales o sinusales van seguidas de un complejo QRS. Onda P anómala. La onda P anómala indica que, aunque el impulso eléctrico sí se generó en el nodo sinusal,
existen cambios en las paredes auriculares que han provocado una despolarización diferente o anómala a lo habitual. Entonces, la onda P anómala de todas maneras se origina en el nódulo sinoauricular o sinusal, pero anatomofisiológicamente es una despolarización anormal de las aurículas, no por su punto de comienzo, sino por la estructura muscular. En este caso, cuando hay presión auricular derecha aumentada o hay dilatación o hipertrofia muscular de la aurícula derecha, se provocan ondas diferentes, por ejemplo, ondas P que son más altas de lo normal o más anchas, o no tiene esta forma tradicional redondeada y tiene direcciones anómalas, un poco desviadas. E incluso se pueden producir algunas ondas bifásicas, por ejemplo en B1 y B2. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda P tiene una parte hacia arriba y una parte hacia abajo, como aparece en la imagen de la derecha. El inicio de la onda, el inicio y fin de la onda es igual que la onda P sinusal. La dirección es positiva en la derivación 2, pero puede ser bifásica en la derivación B1 y B2. La duración de 0,08 a 0,1 segundo, a veces un poco más larga, pero rara vez superan el 0,16 segundos. La amplitud es de 0,5 a 2,5 milímetros, igual que la anterior, o puede ser más grande, más alta. Por definición, una onda P que es mayor a 2,5 milímetros se considera como una onda P pulmonar. Ese es el nombre por definición. En cuanto a la forma, aquí sí encontramos algunas diferencias importantes, como por ejemplo que presentan una forma mucho más alargada, pueden presentar picos simétricos, puede ser ancha o puede ser mellada. Cuando hablamos de mellada, corresponde como a las jorobas de los camellos. Entonces, por definición, así como la amplitud de más de 2,5 nos orienta a una onda P pulmonar, las ondas P melladas que sean iguales o superiores a 0,12 segundos, con esta figura como la joroba de un camello, y que además están separadas de 0,04 segundos o un cuadradito pequeño entre cada una de estas jorobas, se denominan onda P mitrales. La secuencia, en general, la onda P sigue siendo igual a la normal sinusal, es decir, seguida por un QRS. Onda P ectópica, onda P' o P'. Demuestra que el impulso eléctrico responsable se origina en una parte de la aurícula, pero distinta al nódulo sinoauricular o sinusal. Y por ende, la despolarización de las aurículas derecha e izquierda se producen en una dirección distinta y una secuencia anómala, o ambas dos. Pero como podemos ver en la imagen de arriba, a diferencia de lo que había sucedido antes, la despolarización es muy arriba y, la transmisión de energía es descendente, es decir, baja en dirección hacia los ventrículos. Pero como vemos en esta imagen, puede que la energía se haya producido, el impulso eléctrico o este nuevo nodo ectópico haya aparecido en la parte basal de la aurícula derecha y por ende la secuencia de despolarización es hacia arriba y no en dirección hacia los ventrículos. Entonces, como origen, podemos decir que puede originarse en la unión auriculoventricular, en los ventrículos o en cualquier parte de la aurícula que sea distinto al nódulo sinusal. Respecto a su anatomía y fisiología, el inicio de la despolarización no se va a realizar en el nodo sinusal, sino que en un marcapaso ectópico, en una célula ectópica que por automatismo genera un impulso anómalo. Si este punto se ubica cerca del nodo sinusal o muy arriba, en general la despolarización va a tener una figura similar o un sentido similar a la habitual, es decir, anterógrado, es decir, de derecha a izquierda y con dirección hacia la punta del corazón. Pero si el marcapaso ectópico se localiza cerca de la aurícula, en la parte inferior de la aurícula derecha o cerca de la AB, del nódulo auriculoventricular o en la aurícula izquierda,
la despolarización va a ser retrógrada, es decir, la secuencia de despolarización muscular va a ser en dirección ascendente o en vez de derecha a izquierda va a ser de izquierda a derecha. Entonces, lo importante es tener claridad de dónde se va a producir y el electrocardiograma nos va a ayudar a entender un poco esta figura. El inicio y fin de la onda P es igual que el sinusal. La dirección de la onda va a ser positiva o negativa dependiendo de la ubicación de este nodo ectópico. Entonces, como decíamos antes, si el marcapaso ectópico se localiza en la parte superior de la aurícula derecha, la onda P' va a ser positiva y se asemeja a la onda sinusal. De hecho, a veces casi no se nota la diferencia. Pero si está muy abajito, cercano a la B o en la aurícula derecha, claramente vamos a ver una onda P distinta. Incluso puede ser, por ejemplo, menos positiva, más pequeñita, o de fretón puede ser onda P negativa, invertida. La duración habitualmente puede ser normal, pero ocasionalmente puede ser prolongada, dependiendo dónde se origine. La amplitud habitualmente no supera los 2,5 milímetros, eso habitualmente se asocia a las ondas P pulmonares. Y la onda puede tener una forma plana y redondeada, es decir, como la sinusal, o picuda o mellada. En general, las secuencias donde encontramos más alteraciones, ya que la onda P ectópica puede estar antes del complejo QRS, como es habitual, pero también puede quedar oculta dentro del QRS o aparecer después del QRS. Entonces, si el marcapaso ectópico está en cualquier parte de las aurículas o en la parte superior, en general va a seguir antes del QRS. En cambio, si el marcapaso ectópico se localiza en la parte inferior de la B, puede que la onda P' aparezca entre medio del QRS y por ende no la podamos ver, o que aparezca después de este. De hecho, cuando la onda P' se genera durante el QRS, eléctricamente es absorbida por el complejo y por eso se hace invisible. Y cuando aparece posterior a QRS, puede aparecer en el segmento ST, en la onda T, puede aparecer sobre ellos y van generando distorsiones o imágenes extrañas. Las ondas P ectópicas entonces aparecen habitualmente en las siguientes alteraciones electrocardiográficas o más frecuentemente. Cuando hay un marcapasos auricular migratorio, cuando hay extrasístoles auriculares o cuando hay taquicardia auricular. Hablemos de complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos, tanto del derecho y del izquierdo. Y hay dos tipos de complejo QRS, el normal y el anómalo. Partamos viendo el QRS normal. En este caso, el complejo QRS normal, como lo dijimos previamente, indica que el impulso eléctrico progresó con normalidad desde el sinusal, auriculoventricular, hasta His, Redburg-King, y pasó por todos los procesos y provocó una despolarización normal del ventrículo derecho e izquierdo. El origen del QRS es en el tabique interventricular, justo bajo la unión auriculoventricular. Respecto a su anatomía, fisiología, corresponde a la despolarización normal de los ventrículos que comienza en el lado izquierdo del tabique interventricular, es muy cerca de la unión auriculoventricular y progresa por este tabique por las ramas derecha e izquierda. Luego de eso, empieza por la superficie endocárdica de los ventrículos, la despolarización avanza por las paredes ventriculares hasta el epicardio y la primera parte corta del complejo QRS habitualmente la onda Q, representa la despolarización del tabique interventricular. El resto del QRS corresponde a la despolarización simultánea del derecho y el izquierdo, de los ventrículos derecho y izquierdo, pero dado que el ventrículo izquierdo es mucho más grande muscularmente que el derecho y que su capacidad también es más grande, el complejo QRS representa prácticamente la despolarización del ventrículo izquierdo. Con esto decimos que un electrocardiograma de características normales, es decir, ECG estándar, en general va a leer más ventrículo izquierdo
que ventrículo derecho. Y por eso aparece la necesidad de colocar precordiales derecha para hacer un estudio dirigido al ventrículo derecho, como podemos verlo en la unidad anterior. El inicio y fin de la onda, disculpe, es desde la aparición de una desviación repentina del intervalo PR y finaliza hasta el inicio del segmento ST. La unión del QRS con el ST se denomina punto de unión o punto J. La dirección del QRS es muy importante porque este complejo en verdad es la suma de tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. Y hay algunas cosas que es importante entender por definición. Por ejemplo, que la primera onda negativa o la primera deflexión negativa de este complejo va a ser la onda Q. Por definición, la onda Q nunca va a ser positiva, siempre va a ser negativa. La onda R, por el contrario, va a ser la primera deflexión positiva, que puede ser después del QRS, después del Q, o simplemente que no haya Q y solo hay una R y después una S. Además, si dentro del QRS aparecen más de una onda positiva, la primera se va a llamar R, la segunda se va a llamar R', la tercera se va a llamar R doble prima y así sucesivamente. La onda S es la primera deflexión negativa, igual que la onda Q, pero que está después de una onda R. Entonces, para poder darle el nombre de onda S, tiene que haber una onda R antes, a diferencia de la onda Q. Y si hay más de una onda negativa, la primera se va a llamar S. Se llama QS. Y lo mismo hacia positivo. Cuando hay solo una deflexión positiva, se llama RS. Hay algunos autores más antiguos que lo mencionan solo como onda R. Ya ni siquiera le dicen complejo QRS. En las imágenes podemos ver un poco de la variabilidad de los tipos de ondas que aparecen. Aparecen ondas QRS hacia arriba, hacia abajo, con Q, sin Q. Y en general podemos ver que hay ondas que son más pequeñitas y ondas que son más grandes. Entonces, por ejemplo, si vemos justo en la mitad de la pantalla, al lado derecho y superior, hay una pequeña onda Q y una gran onda R. No tiene onda S. Ese complejo sería llamado onda QR con una Q minúscula, pero con una R mayúscula. Porque la letra con lo que está escrito el complejo QRS nos da orientación de sus tamaños. En general, las ondas más pequeñas se escriben con una letra minúscula y las letras más grandes se escriben con una letra mayúscula, como los ejemplos de una QR o un RS o incluso el mismo QRS, donde el Q es minúscula, la S es minúscula y la R es mayúscula, y nosotros ya debiéramos poder identificar un poquito cómo está dibujada la onda. La duración es de 0,06 a 0,12 segundos en niños, en adultos, y de 0,08 segundos o menos en niños. La amplitud es hay un margen grande, puede ser de 2 a 15 milímetros, y la forma debiera ser estrecha y puntiaguda. QRS anómalo. Cuando hay un QRS anómalo, se refiere a que la despolarización de los ventrículos fue anómala, por cualquier razón. Pero las más frecuentes son que hubo un bloqueo en la progresión del impulso eléctrico desde las de His hasta la red de Purkinje o a través de las ramas derecha e izquierda del tabique interventricular. La otra razón es que la progresión del impulso eléctrico de la aurícula a los ventrículos se produjo
no por la vía tradicional, sino que a través de una vía de conducción accesoria anómala. Por ejemplo, los cuadros de preexcitación ventricular. Otra razón es el origen en un marcapaso ectópico, es decir, no viene del nodo sinusal, sino que se generó un nuevo impulso eléctrico, por ejemplo, a altura ventricular. Eso también genera anormalidades en el QRS. Y la otra es la despolarización de los ventrículos por un marcapaso implantado, sea por implante definitivo o sea por implante transitorio, pero el hecho de estimular las paredes ventriculares va a provocar un complejo distinto al habitual. El origen es en la unión aurículo-ventricular o por debajo de la unión de aurículo-ventrícula, en cualquier parte del circuito eléctrico, arras de His, red de Purkinje, miocardio ventricular, etc. Respecto a temas de anatomía y fisiología, la conducción anómala o aberrante ventricular va a depender un poco de las causas. En este caso pueden ser por alteraciones de la conducción intraventricular, que es lo más común, y que habla de los bloqueos. Los bloqueos, es decir, la energía no pasa simultáneamente por las dos ramas, a pesar de que hay una rama más gruesa y otra más delgada. Pero no pasa, y esto puede ser por temas electrolíticos, algunas cardiopatías específicas, algunos fármacos o incluso isquemia. También puede ser por preexcitación ventricular, que en este caso las células debiesen tener un tiempo de espera en AB más prolongado y que por distintas situaciones no se presenta. Y el hecho de provocar contracciones auriculares prematuras hacen que el flujo de sangre baje anticipadamente a los ventrículos y provoca aumentos en la presión intraventricular y ocasionalmente latidos extra que hacen anormalidades en la figura. Impulsos ectópicos también puede ser una razón, lo mencionamos anteriormente, es decir, que la energía se dispara desde parte de los ventrículos. Y también como lo mencionamos, y bueno, lo pueden leer más detalle en el PDF que subimos, el hecho de tener un marcapaso implantado con estimulación directa a los ventrículos no hacen que la energía siga el conducto natural del circuito eléctrico conductor, y la energía, en vez de venir de nodo sinusal, luego aurículo ventricular, tabique y seguir bajando, comienza la energía desde el mismo ventrículo. El inicio y el fin en los mismos términos que el complejo QRS. La dirección puede ser predominantemente positiva, es decir, la mayoría de las ondas hacia arriba, predominantemente negativa o las ondas hacia abajo, y también puede ser bifásica, es decir, positiva y negativa a la vez. Para definir de una manera muy simple y concreta como si es positivo o negativo, uno cuenta cuántos cuadraditos tiene de altura una onda R hacia arriba, cuánto tiene una onda S hacia abajo, y si arriba tiene 15 y hacia abajo tiene 5, es predominantemente positiva. Si arriba tiene 10 y hacia abajo tiene 20, es predominantemente negativa. Si tiene 5 para arriba y 5 para abajo, podríamos decir que es bifásica. Y al igual que en la vez pasada, que la onda, el complejo QRS normal, también aquí se pueden siglar con ondas con letras mayúsculas y letras minúsculas. En general la duración es mayor de 0,12. Este es un diferencial importante. En general, cuando existe bloqueo de rama, la duración de los complejos puede ir de 0,1 a 0,12. Y se va a llamar bloqueo completo si el tiempo es superior al 0,12 y bloqueo incompleto si es menor a 0,12. Es decir, si está en rango normal, una forma anómala, pero con tiempo normal. Resumiendo, para los bloqueos, va a tener una forma anómala el complejo, va a tener forma distinta, dibujo distinto.
Pero si el tiempo es mayor de 0,12, bloqueo de rama completo. Y si el tiempo es normal, es decir, menor de 0,12, bloqueo de rama incompleto. La amplitud, al igual que en el QRS normal, varía de 1 a 15 milímetros, 20 milímetros. En la forma sí se presentan variaciones de forma importante. Pueden aparecer un aspecto relativamente normal, así como angosto, estrecho o puntiagudo, pero también se pueden ver complejos anchos y amorfos con formas extrañas, arrastrados o mellados. Y la secuencia es que el QRS anómalo puede o no seguir a la onda P, pero habitualmente sí precede a una onda T. La onda T representa la repolarización ventricular y las ondas T se pueden dividir en normales y anómalas. Pero estamos revisando las normales. La presencia de una onda T normal precedida de un segmento ST indica que la repolarización de los ventrículos derecho e izquierdo es de forma normal. El origen habitualmente es en la superficie epicárdica de los ventrículos. Respecto a su anatomía y fisiología, la repolarización normal se inicia en la superficie epicárdica de los ventrículos y progresa a través de las paredes ventriculares hasta alcanzar la superficie del endocardio. La onda T tiene lugar durante la última parte de la sístole ventricular. Respecto al inicio y fin, el inicio es la desviación del segmento ST y la finalización de la onda es hasta que la onda vuelve a la línea isoeléctrica llegando hasta el segmento TP. La dirección es ascendente, la duración es de 0,1 a 0,25 segundos o a veces puede ser un poco más y la duración de la onda T es dependiente de frecuencia cardíaca. Así que la duración en general no es tan importante como si importa el intervalo QT que veremos más adelante. La amplitud habitualmente es menor a 5 milímetros y la forma es redondeada, sin punta arriba y es asimétrica. Esto lo quiero repetir porque en general es una confusión que a veces se provoca. La onda P, la de la aurícula, la que vimos hace unos segundos atrás, hace unos minutos atrás, lo normal es que sea simétrica, es decir, muy redondeada. Y eso es lo normal. En la onda T, lo normal es que sea asimétrica. Es decir, la primera parte, cuando está subiendo la onda, es más larga que la segunda. La parte descendente es más abrupta. Y su asimetría hace que la mayor parte de la onda T se dibuje antes de la cima que después de la cima. Es decir, sube lento y baja abrupto. Esta es la figura normal o esperada de una onda T. Una onda T que sea redondeada y muy simétrica, en general habla de algunos aspectos posiblemente patológicos, pero lo vamos a revisar más adelante. Y la secuencia es que siempre viene después de un QRS. Onda T anómala. Esta onda indica que se produjo una repolarización anómala de los ventrículos. Se origina en la superficie epicárdica o endocárdica de los ventrículos. Anatomofisiológicamente, la repolarización ventricular se puede dar por algunas situaciones como isquemia, síndromes coronarios, miocarditis, pericarditis o aumento del tamaño ventricular, despolarización anómala de los ventrículos por bloqueos de ramas o arritmias ventriculares ectópicas, alteraciones electrolíticas o administración de ciertos fármacos y algunas personas con hiperventilación o deportistas también se puede identificar. El inicio y el fin de esta onda son igual que la onda T normal. La dirección es positiva y ascendente. Habitualmente es más baja. También puede ser negativa. Puede ser parcialmente positiva y parcialmente negativa, es decir, bifásica. Y la onda T anómala puede presentar o no deflexión en la misma dirección del QRS.
Muchas veces dicen que una onda negativa, si el QRS es positivo, es anómala. Pero la verdad que una onda T puede ser positiva o negativa y puede seguir el QRS o no puede seguirlo, pero eso no es tan significativo. Lo más significativo es esta forma, habitualmente simétrica, o las inversiones, o que sea bifásica, o que no sea tan redondeada y sin punta, sino que sea puntiaguda. La amplitud va a ser variable. Eh, y la forma, como les mencionaba, va a ser muy redondeada, esto sería patológico, o puede ser puntiaguda, puede ser ancha, puede ser mechada, pero la forma más frecuente es la T simétrica o con asimetría inversa, es decir, que tenga una elevación muy abrupta y un descenso muy progresivo, es decir, como si lo hubiéramos puesto en un espejo. Y la secuencia habitualmente sigue a un QRS por una explicación eléctrica. Corresponde al retorno de la estabilidad de membrana después de una despolarización ventricular. Intervalo PR. Aquí ya llegamos a algunos conceptos que no son tan conocidos, pero sí son muy, muy importantes. Esto puntualmente nos va a ayudar a entender algunas cosas relacionadas con los bloqueos, así que es muy importante. Y este intervalo corresponde al tiempo que el impulso eléctrico estuvo se demoró en desplazarse desde la aurícula hasta el haz de His por debajo de la unión AB. Es decir, comienza con la onda P y finaliza con el comienzo del QRS. No alcanza a entrar al QRS, ya justo antes. Y por ende los intervalos PR pueden ser normales o anómalos. Un PR normal corresponde al retraso del tiempo normal de la despolarización auricular y ventricular. Es decir, duró el tiempo suficiente en el AB, la velocidad de transmisión de energía desde la aurícula hasta esa AB también fue correcta, así que un PR normal corresponde al tiempo normal de activación del nodo sinusal, espera en el AB y cuando inicia la contracción ventricular, justo antes de eso. El inicio es desde que comienza la onda P y hasta que comienza el QRS. La dirección, en general, el desplazamiento isoeléctrico es a lo largo de la línea basal. En verdad es plano, pero incluye en este caso la onda P, que sería el componente fuera de la línea isoeléctrica. La duración habitualmente es de 0,12 a 0,2 segundos, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Cuando esta frecuencia es muy rápida, el intervalo PR es más bien corto. Y cuando la frecuencia cardíaca es lenta, el PR es más larga. Si la conducción entre las aurículas y ventrículos es normal, un complejo QRS va a seguir a una onda P y por ende el PR va a tener un tiempo definido de menos de 0,2 segundos. Veamos ahora qué es un PR anómalo. Un PR anormalmente prolongado va a decirnos que la progresión del impulso eléctrico desde el sinusal y a través de la B, o de las de His, o de las ramas del haz, o hasta que se contraiga todo el ventrículo, es decir, cuando comienza el QRS, fue más lento de lo habitual. Además, si el periodo o la prolongación de estas constantes son igual siempre, o ha sido progresivo, o si esta velocidad de conducción siempre es igual o cambia. En este caso, ya nos está mencionando que el PR anómalo puede tener distintas formas, no tan solo una, sino que puede ser una progresión más larga de lo normal, o puede ser a veces normal y a veces anormal, o un retraso constante que empeora con cada latido, es decir, primero ese PR es normal, al siguiente latido el PR es un poco más prolongado,
A veces el siguiente latido es más prolongado aún. Y el PR tiene un comportamiento distinto. En este caso, la velocidad de conducción también tiene un comportamiento distinto. Entonces, también puede ser más corto. Olvidaba mencionar que el intervalo PR no solo puede ser más largo, sino también puede ser más corto. Por ejemplo, que cuando el impulso eléctrico se originó en un marcapaso ectópico auricular cerca del nódulo auriculoventricular o en un marcapaso de escape en la unión AB. O, por ejemplo, que se originó en el nodo sinusal normalmente, pero no pasó por el AB, porque el AB, recordemos, el nódulo auriculoventricular tiende a frenar la progresión del impulso para esperar que se alcancen las presiones al interior de los ventrículos. Sí, y en este caso, un motivo de un PR corto es que se fue por otro camino, que se llaman vías de conducción accesoria, eh, que no tienen uniones AB y pasan mucho más rápido y por ende se contrae el ventrículo con más velocidad. Respecto a la anatomía o la fisiología, un intervalo PR superior a 0,2 hay un retraso en la conducción. Y un PR menor de 0,12 es una conducción extremadamente rápida porque la energía nació en otro lado o porque se saltó el aurículo ventricular. El inicio y el fin de la onda, del intervalo PR son los mismos que el PR normal. La dirección habitualmente es isoeléctrica o una ligera pendiente que se arrastra hacia el complejo QRS, en este caso en los cuadros de preexcitación. La duración habitualmente nunca dura más de 0,48 segundos, pero cuando es largo o prolongado es mucho más largo que un PR normal. Y es importante saber desde ya que estos intervalos pueden variar en ocasiones. Pueden variar por distintos latidos. Puede ser normal, 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 anómalo. Normal, 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 anómalo, normal, anómalo y así. O con progresión de falla progresiva. Es decir, normal, un poco dañado, mucho más dañado. Y cada vez va empeorando hasta que en ocasiones ni siquiera aparece un QRS. Solo aparece la onda P y ya el QRS no alcanzó a generarse. En este caso es como tiempo prolongado o falla intermitente o falla progresiva. En cuanto a la secuencia, podrán imaginarse ya que después del QRS, después de la onda P, va a aparecer un QRS, pero más lejano en el espacio que está entre medio. Por ende, hay un PR prolongado. Pero también puede ser que aparezca una onda P y no aparezca ningún QRS. No hubo progresión del impulso hacia el ventrículo. O puede que en una tira de trazado aparezca un latido con PR normal, otro segundo latido con PR alargado y otro QRS con PR muy alargado, es decir, falla progresiva. Intervalo QT, tal vez el intervalo más mencionado o el segundo más mencionado después del PR, pero el menos entendido o el menos valorado. El intervalo QT representa el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización y el fin de la repolarización ventricular. En este caso habla de cómo funciona el ventrículo. Un intervalo QT prolongado indica el retraso de la despolarización ventricular y como consecuencia un periodo más largo de vulnerabilidad ventricular y por ende más riesgo de que se puedan activar contracciones ventriculares prematuras. En cuanto a su anatomía y fisiología, el intervalo QT representa el tiempo total de duración de activación y desactivación o despolarización y repolarización de un ventrículo e incluye un QRS, un ST y la onda T. Entonces, si vemos el inicio y el fin, es desde la primera onda del complejo QRS, depende de qué ondas la compongan el complejo, y hasta finalizar la onda T.
La duración es dependiente de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia es cardíaca rápida, el intervalo QT es menor y es menor de cuando la frecuencia cardíaca es más lenta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comparar la frecuencia normal? El valor normal no podría haber uno porque va a depender de la frecuencia, por lo que se hace una corrección, que es un cálculo matemático para poder determinar un intervalo QT con una C minúscula, o más conocido como intervalo QT corregido. Aquí en la pantalla nosotros podemos ver la frecuencia cardíaca, podemos ver el intervalo RR y que va variando según la frecuencia cardíaca desde luego, pero después podemos ver el cálculo donde nos entrega un intervalo QT corregido y con el que nosotros debemos o podremos trabajar. Intervalo RR. El intervalo RR representa el tiempo que transcurre entre dos despolarizaciones ventriculares sucesivas. Cuando se mide este intervalo, se correlaciona con la presencia de ondas T o de otros aspectos relacionados con el ritmo, como la regularidad, pero que lo vamos a ver en más detalle en las siguientes diapositivas, de hecho en la siguiente unidad. El intervalo RR entonces representa normalmente un ciclo cardíaco, donde las aurículas ventrículas se contraen y relajan una sola vez. Es un ciclo cardíaco. El inicio se considera que este intervalo comienza cuando hay un pico de onda R y finaliza al siguiente pico de onda R. Cuando no hay ondas R y solamente hay ondas S, se puede utilizar también para identificar la duración del ciclo, pero por definición ya no sería un intervalo SS. RR, perdón, sería un intervalo SS. Aquí aprovecho de mencionar que uno puede medir intervalos PP y medir de la P a la P, RR, SS, y dependiendo de lo que uno quiera comparar, incluso, no sé, ondas TT, cuánto duró desde una repolarización a otra. ¿Ya? No se estudian muchos esos intervalos, sin embargo es importante mencionarlos porque por definición podrían existir. Y la duración depende de la frecuencia cardíaca. En este punto no nos vamos a meter tanto en detalle de la duración porque no nos da mucha información. Pero sí, lo que es muy importante es la regularidad, ya que la distancia de RR puede ser relativamente igual se va a hablar de regularidad, o pueden ser desiguales y se puede hablar de irregulares o irregularidad. En general son bien notorios los cambios cuando hay un RR que es muy grande y varios pequeñitos y después uno muy grande y varios pequeñitos. Es muy evidente que probablemente eso es irregular. Y si las midiéramos y contáramos cuadradito por cuadradito cuánto hay de una R a otra R, diríamos esto es irregular. Pero a veces no es tan notorio, a veces puede ser todos iguales y algún RR distinto por 3 cuadraditos. Entonces, ¿cómo nosotros definimos cuando están al límite que un complejo o que un ritmo es regular o irregular? En general, por definición, se dice que no debieran superar los 2 cuadraditos pequeños de diferencia entre uno y otro, es decir, no más de 0,08 segundos. De lo contrario, por definición, correspondería a un ritmo irregular. Segmento TP, tal vez uno de los segmentos más desconocidos del electrocardiograma, pero tal vez el más útil. En este caso, ¿qué significa que hay un TP? Significa que no hay actividad eléctrica en ese corazón. En ese momento no hay latidos, está preparándose para una nueva despolarización con onda P. Así que es el segmento, como es eléctricamente neutro, se utiliza como referencia de la línea basal para elevaciones y descensos de otros segmentos. Por ejemplo, el famoso segmento ST. Habitualmente, y es por error, el segmento ST, si está elevado o deprimido, se compara con la altura del PR.
pero por definición, y lo más correcto es que se haga con el segmento TP. Y si no hubiera segmento TP, si no es identificable, ahí recién podemos utilizar como plan B el segmento PR. Así que todo lo debiéramos comparar con la línea isoeléctrica que está en el TP. Entonces, esto corresponde al tiempo que transcurre desde el final de la repolarización ventricular hasta el inicio de la siguiente despolarización. Ocasionalmente pudiéramos encontrar una onda U, ¿ya? Pero es un hallazgo incidental y ocasional. El inicio comienza al final de la onda T y finaliza con el siguiente comienzo de la nueva despolarización, es decir, el inicio de la onda P. Su duración habitualmente es de 0 segundos, porque a veces no se puede ver cuando hay frecuencias cardíacas muy aceleradas, y hasta 0,4 segundos o discretamente más. Y como hemos mencionado varias veces, depende de la frecuencia cardíaca, la configuración de la onda P y los complejos QRS y T. Cuando la frecuencia cardíaca es más rápida, el segmento TP es más corto e incluso puede llegar a fusionarse la onda T con la onda P en ritmos muy acelerados y el segmento TP no es visible. En este caso, si necesitamos comparar alturas, utilizamos PR. Famoso segmento ST. El segmento ST también se puede dividir en normal y anómalo. Partamos viendo el normal. El segmento ST normal está seguido de una onda T normal y esto explicaría que se ha producido una repolarización adecuada de los ventrículos derecho e izquierdo. En cuanto a su fisiología y anatomía, es el tiempo que comprende entre la finalización de la despolarización y la repolarización ventricular. Es un periodo de silencio eléctrico, similar al TP que mencionábamos recién. Y ocurre durante la completa contracción mecánica de los ventrículos, es decir, la sístole ventricular. Comienza cuando finaliza el QRS y finaliza con el inicio de la onda T, como podemos ver en la imagen en línea roja. La unión entre el QRS y el segmento CT se denomina punto J, como se muestra en el lado derecho, o punto de unión. La duración habitualmente es de 0,2 segundos o menos y también depende de la frecuencia cardíaca. Y la amplitud, donde es importante mencionar algunas cosas importantes, es que habitualmente el segmento CT es plano, es isoeléctrico, igual que el TP. La elevación o descensos leves de menos de 1 milímetro, es decir, de menos de un cuadradito hacia arriba o hacia abajo, durante los primeros segundos, es decir, el primer cuadradito del punto J, se considera normal. Y hay que ser súper majadero repitiendo que para comparar su elevación o descenso se compara con el segmento TP. Segmento ST anómalo. Cuando hay un segmento ST anómalo, hay una repolarización ventricular anormal. Habitualmente pasa con las isquemias y las lesiones miocárdicas, incluso con el trauma. Y esto se debe a que el miocardio lesionado comienza la repolarización antes que el sano. Eso hace que el segmento ST se fusione con la onda T y puede dar lugar a elevaciones o descensos del ST dependiendo el corazón, el área del corazón que está afectada o la derivación que estemos ocupando. El inicio y el fin es igual que en el segmento ST normal, es decir, del punto J hasta que comienza la onda T. La duración es de 0,2 segundos o menos. La amplitud, el segmento ST es anómalo cuando está elevado o deprimido más de 1 milímetro en derivaciones contiguas. Y el aspecto es si está elevado, el segmento ST es plano. Puede ser cóncavo o puede ser arqueado. Y si está deprimido, puede ser plano, pero también con pendientes ascendentes o descendentes. En todo caso, en este punto es solo conocer la onda, entender un poco cómo funciona, entender que hay algunas anómalas, pero vamos a verlo
más detalle en una o dos lecciones más, que es donde revisaremos un poco de síndrome coronario e infarto. Aquí finaliza la unidad número 3 de este curso. Les pido que si quedaron muchas dudas, ya que tiene harto número, mediciones, duración, amplitud, me lo hagan saber en la plataforma, en la parte donde pueden dejar sus dudas, que es el foro. Y además aprovecho de recordarles, como una manera de refuerzo de este tema, que hay una tarea que va a aparecer disponible para ejercitar un poco la identificación y medición de alguna de las ondas, segmentos o intervalos más importantes. Los espero en la plataforma para que planteen sus dudas y si no, nos vemos en la siguiente lección en la unidad número 4. Que estén muy bien.